mostrarles unas imágenes comparativas. Este videojuego salió en 2009. Estamos hablando de 15 años después del genocidio en Ruanda. Y bueno, justamente, no sé por qué no quiere. Ya. Esta es una imagen del genocidio Tutsi en Ruanda. Esta es una imagen de Resident Evil. En realidad hay más de una imagen que les mostraré a continuación también. Procuré borrar los rostros de las personas porque no me parece ético dejarlos ahí, pero sí que hay una comparativa muy clara entre las imágenes de Ruanda, incluso los movimientos, y lo que nos presentan en Resident Evil 5. Y esto es un problema que para mí va más allá de que el videojuego sea bueno, malo o regular, ¿no? Entonces, un poco para explicar, Resident Evil, en todas las series hay una plaga que infecta a un grupo de gente y este personaje principal, que es pues un estadounidense blanco, hombre heterosexual, cisgénero hegemónico, es el héroe, ¿no? Algo que me parece fundamental es empezar por justo esta comparativa. Y no es la única, ¿no? Entonces tenemos este rostro, que es el mismo rostro que una de las imágenes más famosas del genocidio en Ruanda. Y no solo el rostro es reproducido todo de manera exacta, sino que además endurecen las facciones de esta persona. Entonces, hay que notar que todos los personajes que son como estas personas infectadas, enfermas, malas, son personas y movimientos que reproducen las pocas fotos que tenemos del genocidio. También quiero mostrar esta en particular, que me parece mucho más impactante. ¿Qué quiero decir? O sea, es impactante no solo porque sea la misma persona claramente, sino porque hasta el gesto es el mismo, ¿no? Y algo que es muy importante y que creo que es lo que yo quiero hacer notar, en primer lugar, es que no hay una crítica en ningún momento sobre el conflicto sucedido en Ruanda ni sobre los conflictos en África. No hay crítica de esto, se maneja siempre desde fueron infectados por este virus y ahora son malos. No hay nada más, en primer lugar. No hay una problematización de la violencia. Si bien se habla de que la empresa que está probando el virus en África es una empresa externa y demás, la problematización es es básicamente inexistente. Por otro lado, se deshumaniza a las personas negras. Todo el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un solo personaje en todo Resident Evil 5 que sea un personaje, un héroe, que sea negro y africano. Solo hay uno. Y la mayor parte de las personas negras que vemos van a ser estas personas enfermas, esta suerte de zombies. Y enfermo aquí es lo mismo que malo. O sea, hay que entender que es lo mismo que es el malo del juego. Y la meta del juego es matarlos, ¿no? O sea, hay que como también verlo así. Y no solo esto, además de tomar estas imágenes de Ruanda, solo los victimarios están representados. No vemos a las víctimas. Las víctimas están completamente olvidadas en el contexto de este juego. Entonces, todo esto acumulado llevó a que haya muchas críticas. Y de hecho, justamente hay un personaje que vieron al final, esta mujer, que se supone que es como que agregaron, es un personaje secundario, es una mujer africana que es blanca, ¿no? O sea, que es muy blanca. Y bueno, más allá de solo eso, es una mujer africana blanca que es vista hacia abajo, como vemos al final del tráiler, en el cual ella dice, ya sé que no soy tan fuerte, y él le contesta, no te preocupes, ya tuve compañeras mujeres, ya sé que no eres tan fuerte, ¿no? O sea, como un poco esta cosa de que es menos, vale menos ella. No solo esto, pues además de lo que ya mencioné, desde el inicio del tráiler empieza con, en este lugar no hay razón ni humanidad, ¿no? Entonces, esto, digo, es un reflejo de todas estos prejuicios que ya tenemos sobre África y es incrementado, ¿no? En este contexto del videojuego y agrandado. Y bueno, se retoman estas imágenes del genocidio, hay una deshumanización de estos personajes africanos, pero no solo eso, o sea, no solo es que Shiva sea una mujer blanca y que dice que es africana, pero pues un poco está en un punto medio raro,
sino que además es una visión tardía. Cuando salió el primer tráiler hubo muchas quejas justamente sobre esta visión con prejuicios y demás, y agregaron a este personaje femenino de una mujer africana que no es, que es blanca, en contraste con todas estas suertes de zombie que son negros, como para matizar la queja, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer notar aquí es cómo hay una falta de ética total en usar el dolor de un evento traumático en África como forma de entretenimiento, ¿no? Que es algo que no debería suceder y que en los videojuegos pasa mucho que todavía hay muchas cosas no reglamentadas. Entonces, esta ética todavía no está pues reglamentada de ninguna manera, legalizada, y entonces suceden estos eventos. Pero además de eso, hay una parte desde la creación del videojuego y desde el receptor del público que decide comprarlo y jugarlo, que nos habla de que en esta industria usamos el dolor como entretenimiento y en particular cuando se trata del espacio de África. Y bueno, ya, a más allá de eso, preguntas y lo que sea necesario. No sé si la mesa tiene algún comentario o del público. Sí, muchas gracias. Muy interesante, pero es que una pregunta es que en los créditos yo vi los nombres japoneses. Es una producción japonesa, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí se refleja, bueno, está entretejido también un discurso japonés sobre la África y sobre las mujeres. Es interesante. Sí. Entonces, sí, sería como que hay doble discurso, digamos. Uh-huh. Entonces, sí, me interesó mucho y sí, tendría que, sería necesario como analizar un poco más. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero bueno, algo que sí quiero notar es que además de que es una producción japonesa, sí que, según mis recuerdos, este juego en donde tiene más fuerza, más éxito, es en Estados Unidos. Entonces es una producción japonesa para Estados Unidos, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta todos estos cruces de visiones que se enfrentan, ¿no? Y en efecto es muy interesante porque estamos hablando de una visión desde Japón. ¿Tenían otro comentario? Otra cosa, no. No, por favor. Por favor. Me pareció interesante lo que les explicas ahí. Me hizo recordar algo que se debate, sobre todo en Brasil. Bueno, aquí a veces también, sobre el discurso de odio. O sea, cómo uno se puede burlar o no sé, de una desgracia o burlarse o hacer bromas, por ejemplo, sobre racismo o hacer bromas sobre el genocidio, ¿no? Y eso es lo que me hizo pensar, ¿no? No sé, aquí a veces muchos también recurren a esto cuando se hace broma fea, racista, es que esa es una broma, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de forma relajada, si se puede decir así, del dolor del otro o de cosas que pegan, ¿no?, al otro, que afectan al otro, pero si uno no lo vive en propia carne y a veces no sabe cómo se podría manejar esto? Justo con respecto a eso, yo creo que no es un problema que pongamos imágenes de una guerra, por ejemplo, en un videojuego. Creo que el problema es cómo. Voy a ejemplificar con un videojuego. Hay un videojuego que se llama This War of Mine, y este videojuego presenta la guerra desde la visión del civil y presenta la guerra en que uno vive en primera persona ese dolor. Y es un juego muy deprimente, o sea, no es un juego para divertirse, es un juego para pensar. Pero de pronto sí que creo que es un contraste muy bueno con este juego, que usa el dolor, y además el dolor de un pasado histórico que existe, ¿no? O sea, no es un espacio de guerra ficticio, a pesar de que lo manejan así, claramente se retoman imágenes. Entonces, es usar ese dolor
que es real y ese pasado histórico real para el entretenimiento, mientras que, por ejemplo, This War of Mine, que sí puede ser un juego que podríamos decir entretenido, pero no divertido, habla de la guerra en primera persona. Y creo que eso es una posibilidad y que además lleva una reflexión y creo que es un juego muy premiado, del cual se habló mucho, pero justamente por eso, porque no presenta la guerra como algo divertido, sino como una cuestión de supervivencia desde el civil y que es un juego difícil de jugar y difícil de digerir, pero justamente creo que sí hay una posibilidad de representar el dolor ajeno en un juego sin que ese juego esté usando ese dolor como a forma de diversión o de manera banal. Así es, doctor. Bueno, a ver, mis comentarios van a venir en dos partes. Uno en relación con el video ese de la ayuda humanitaria, ¿no? Que de hecho, pues en realidad, pues son videos que pues existen de mucho tiempo atrás. O sea, tengo que el ejemplo que ustedes muestran es el de en Argentina. Pero yo recuerdo que en Estados Unidos había muchos años atrás, inclusive esa idea de responsabilizarse a educar a alguien, a un niño desde la temprana infancia hasta la universidad, y de que cada mes donabas, ¿no? Que una cifra aparentemente pequeña, $5, pero ya si la multiplicabas por muchos, pues sí ya se hacía un capital, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, evidentemente hay una total, digamos, relación con un beneficio, ¿no? Y no sé, porque creo que nosotros no hemos tenido que platicar de un autor que se llama Richard Dawden. Richard Dawden, pues fue muchos años corresponsal británico de varios periódicos, de Independent y de Guardian, sobre temas de África. Y escribe más o menos por 2007-2008 un libro que se llama África en general, que se llama algo así de realidades e imágenes, en donde independientemente de que pues fue muy bien recibido como bestseller, era así como una forma, o sea, su intención creo que era positiva, porque era como mostrar diferentes facetas de África y sobre todo las partes positivas, ¿no? Lo que decía, es que no todo en África es algo negativo, pero el capítulo introductorio es muy interesante porque él plantea que se hizo un vicio en cuanto a las imágenes que se generan de África en los medios, en el sentido de que, bueno, para empezar, solamente puede haber malas noticias de África y se relaciona todo lo negativo con África y con otras regiones del mundo no se da el mismo tratamiento, pero él hace una propuesta muy lapidaria. Él dice, hay un interés también en esto, o sea, no es tan ingenuo. Las ONGs de la época se benefician de esta imagen, o sea, es toda una industria. Y yo me acuerdo que en esa época yo conocí gente en África que decían eso, es que aquí las ONGs no es eso de que realmente van a ayudar a la gente amolada, son alternativas de trabajo de muchos europeos, hay que decirlo, de que ante una falta de alternativa de empleo, pues les dan empleo acá y pues de eso viven. Entonces era muy fuerte esa crítica, pero no esta falta digamos, de esta lógica, ¿no? Entonces, digamos, eso, en ese sentido, pues, lamentablemente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que no sé si se siga repitiendo, pero esta idea de que hay que ayudar a los pobres africanos, esa es una imagen que los niños africanos critican. Es decir, eso de que, pues, oye, pues, denos herramientas para desarrollo y eso es lo que queremos, ¿no? No limosnas, no ayudas así del desvalido que siempre va a requerir apoyo, que esa es también una imagen recurrente en películas y en juegos, es decir, siempre tiene que venir el occidental, llámese Llamantes de Sangre o llámense otras películas, ayudar a los africanos porque ellos solos no pueden, ¿no? Ese sería un punto. Y el otro, Concepción, pues el tema de los videojuegos, yo debo reconocer una cosa, yo no soy de esa generación de juegos, y yo digo, porque puede sonar un poco prejuiciado, y yo más bien los alucino un poco, yo ahorita les voy a decir por qué, en términos generales, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento dado, hay una cosa que sí me parece muy interesante, Concepción, de este ejemplo, que en realidad las imágenes negativas o anticivilizatorias de África, pues eso sería como una versión siglo XXI de Joseph Conrad, ¿no? Sí. De Heart of Darkness, es decir, digamos, claro, planteando contextos y todo, pero el mensaje es el mismo, es la anticivilización, es lo contrario al mundo civilizado, pero bueno. Justo vamos a hablar de eso, o sea, sí. es que David va a hablar de la parte que realmente muestra eso, bueno, entonces. Pero nada más para coger un poco, no sé, es decir, porque entonces en ese caso, pues a lo mejor se necesitaría otro espacio para platicar de los videojuegos. Yo creo
que en principio, y yo desconozco la industria de los videojuegos, pero la mayoría de los videojuegos pues, buscan supuestamente lo que es el entretenimiento, sin cuestiones éticas. Es decir, no creo que esa sea una finalidad, ni tampoco de educar ni concientizar. O sea, yo creo que ese es un poco el problema. Y pues digamos, yo veo que a lo mejor si hay videojuegos constructivos, que hay uno que es uno sobre civilizaciones, que vas construyendo civilizaciones, y a lo mejor hay otros, no, y los deportivos, que no dejan de ser enajenantes, ¿verdad? Porque si yo me hubiera gustado ver videojuegos y jugar fútbol o americano, pues me hubiera vuelto un adicto. Qué bueno que nunca lo hice. Pero el punto es de que aquí mi única pregunta para la mesa sería, digamos, y claro, si se analiza más esto, es que bueno, yo creo que para el tema de un videojuego estaría un poco difícil, es decir, como decimos aquí, no se le pueden pedir peras al olmo. O sea, la función de los videojuegos no es esa, no es educativa en ese sentido, creo. Por lo menos de estos, los que son más violentos, porque hay muchos violentos. ¿Y qué sería preferible? La contraparte sería Black Panther. Entonces, mejor en África y en los afroamericanos fue muy bien recibida. Porque dicen, oye, pues es diferente, por lo menos no lo ponen que estamos amolados, sino que existe una super megapotencia en África, que sería como la antítesis del Kiyuyu, ¿no? Pero bueno, esa sería mi idea. ¿Es mejor la otra imagen o mejor? ¿Qué se podría hacer? Ya. Bueno, voy a empezar nada más por la parte de la cuestión de la formación en los videojuegos. Quizá la intención de los videojuegos no es formar, pero sí hay que hacer notar que más o menos desde hace, no sé, 20 años, son una parte fundamental de pues cuando uno va creciendo como niño. Entonces uno convive con los videojuegos diariamente. Aunque la intención de los videojuegos no sea formar, sí que tiene que haber una base ética, porque estamos hablando de que esa industria es consumida desde muy pronto por niños. Y que de la misma manera, por lo menos, tiene que haber una imagen ética frente a esto, y es algo que se ha discutido mucho. O sea, sí hay muchas discusiones sobre la ética en los videojuegos, porque si bien pertenecen a la industria del entretenimiento, podemos decir lo mismo de las películas. Son parte de la industria del entretenimiento en su origen, aunque posteriormente puedan tomar un rol o un papel educativo. Y hoy en día, pues los videojuegos están integrados ya en el cotidiano de cualquier persona que nació en cierta generación. Entonces sí que me parece fundamental que se empiece a cuestionar y que se cuestione cada vez más la ética de esos juegos, que hasta cierto grado, aunque uno no quiera que sea así, son parte de la formación de la gente, bueno, de nuestra generación, yo creo, para abajo, ¿no? O sea, finalmente uno crece con ello y es fundamental que haya un cuestionamiento de por qué estamos por qué nos parece normal o por qué no nos parece grave que haya este tipo de imágenes sobre ciertos espacios o de imágenes sobre la guerra, sobre la violencia, que no digo que esté mal que uno juegue un shooter, ¿no? Que es un videojuego de disparar. Creo que está bien, ¿no? Increíble. Pero sí creo que hay un problema cuando ya empezamos a mezclar con la realidad de ese shooter y determinar, digamos, o plantear que un espacio es de cierta manera sin hacer una investigación o un trabajo ético pertinente, ¿no? No, y que de nuevo, que tiene que ver con, y ahora paso a mi presentación en todo caso, que versa sobre el mismo universo cultural de la misma producción, pero que es otro tipo de representación. Pero, ¿qué es el video? Gameplay. Hasta de nuevo, está esta idea del virus, ¿no? Que lo desarrolla una empresa privada y está este equipo de seguridad en una África contemporánea. Y aparece constantemente la idea de la antropofagia, que es el consumo de carne humana. Y remite, diría, a un autor, que es Jesús Bustamante, a un arquetipo audiovisual que tenemos en los pueblos originarios, que hay un traspaso constante, que es el del salvaje emplumado. Es la idea esta de son pueblos que no solo no son civilizados, sino que además vuelven constantemente a ese núcleo barbárico, que al menos en esta imagen, que claramente está basada en ideas de Black Hawk Down, de Ruanda, de Somalia, pero pasan a una escena en la cual hay una imagen súper tradicional de lo que supuestamente es África,
y está esta idea de la desnudez, exceptuando, por ejemplo, los adornos, la idea de la promiscuidad, la idea de solamente hay hombres guerreros, la idea de nuevo, el consumo de carne, que está este arquetipo del zombie, pero traspasado a África, traspasado a esa escena particularmente donde hay supuestamente una aldea tradicional, toma de todo un bagaje colonial que el lector o el jugador justamente tiene como parte de su socialización, y que Capcom, que sí es una empresa japonesa, matizada por el hecho que está produciendo para un público estadounidense, retoma y explota. Justamente estamos hablando de la ética en ello. Y estas son las imágenes que reproduce, que de nuevo es un África supuestamente contemporánea, que estaba, los dos jugadores están peleando contra representaciones que parecen del genocidio Tutsi en Ruanda, y en cambio ahora pasan una aldea en la cual están en taparrabos, están con flechas, están con lanzas, ¿no? Pasado por ese tamiz del virus, pasado por ese tamiz del zombie, pero siempre está el núcleo que es supuestamente la antropofagia. ¿Cuál es la cuestión de esa barbarie, o cuál es la explicación que está dentro de del juego? Supuestamente el virus los hace llevar de nuevo a ese núcleo no civilizatorio. Cuando se les infecta, dice que empiezan a utilizar de nuevo los atuendos tradicionales de sus ancestros, y empiezan a utilizar de nuevo armas blancas. Que está esto de nuevo de la idea de la guerra en África se hace por medio de las armas blancas, sea en el genocidio, sea en una guerra tribal contra las potencias coloniales. Entonces, con el justificativo de un outbreak, de una plaga, de un arma bioterrorista, como le dicen en el juego, está solamente con una secuencia este tipo de representaciones de nuevo sobre África, que nos sirve a la argumentación, nos sirve a esta crítica súper velada que mencionábamos al principio, que supuestamente la empresa esta está experimentando con pobladores africanos, y en eso hay una forma de neocolonialismo. Capcom es muy consciente de las imágenes coloniales y las retoma y las utiliza solamente para una secuencia, y es parte de ese entretenimiento, es parte de esa cuestión que no se preocupa de qué es lo que está representando, más allá de la variedad de enemigos, la variedad de estéticas, la variedad de, mirá esta África exotizada. Entonces, si bien son dos imágenes muy distintas, de nuevo, esa África urbana, en la cual está el MOF, o sea, esta población civil donde no hay una diferenciación entre combatientes y sociedad civil, es parte de esas imágenes más recientes que tenemos, se vuelve siempre a ese corazón de las tinieblas, ¿no? Que es esta idea que está subyacente. Detrás del genocidio Tutsi no había un enfrentamiento étnico, no había un enfrentamiento político, no había un enfrentamiento en torno a la toma del poder, que tiene que ver con guerras contemporáneas, políticas, sino que está siempre la politicidad de la barbarie, ¿no? Y siempre está la idea esta, y además que dentro de inclusive la misma historia de la franquicia, parece que el virus progenitor de donde sale todo nace en África, ¿no? Entonces están constantemente estas imágenes, este recursero al cual recurre el juego, y que a pesar de que es la misma secuencia de eventos, los mismos personajes, no hay ni una diferencia de una hora de jugar, aparecen este tipo de personajes. Y que tiene esta justificación muy vaga de por qué está presente este tipo de representaciones audiovisuales que justamente estamos criticando, y que, por último, lo que quería comentar es lo que ya comentó la compañera, que la adición del personaje cooperativo de Shiva es muy tardío, porque en realidad ya de por sí el primer tráiler versa sobre estas ideas de la guerra contemporánea en África, y ya había estas imágenes
que estaba como ya planeada lo de la aldea. Y que tiene que ver con justificar, porque pones un personaje africano, supuestamente eso contraargumenta tu visión retrógrada, conservadora, colonialista sobre África, y no, en realidad lo que hace es, con el justificativo de un virus, traspasar una imagen del Resident Evil 2 al Resident Evil 5, pero sacar todo ese recursero colonialista que te ayuda a justamente a apelar a un público estadounidense, un público eurocéntrico, un público occidental, que conoce estas imágenes, aunque sea de forma secundaria, y que las hace más digeribles, ¿no? Y esto es un poco lo que queríamos ver, que vamos a igualmente a contrarrestarlo un poco en la última presentación, pero queríamos un poco hacer esa presentación semiconjunta, que no, del mismo producto cultural hay todas estas imágenes que remiten siempre a lo mismo. Si hay algún comentario, es bienvenido, si no pasamos a la última presentación. Estamos en tiempo todavía. Yo solo agregaría como dato con respecto a lo que comentó hace rato el doctor Saavedra, que algo importante de los videojuegos es que a diferencia de una película que uno lo ve una vez, el videojuego son muchas horas de juego durante un periodo extendido de tiempo. Es decir, hay videojuegos que uno va a preferir incluso, y yo, por ejemplo, puedo poner mi ejemplo de personal, que es que yo llevo jugando el mismo videojuego más de 10 años. O sea que cada cierto tiempo lo vuelvo a instalar, lo vuelvo a jugar, etc. Entonces que por eso justamente los videojuegos tienen un peso súper importante, que es como algo que tenemos que reevaluar constantemente. Nada más como porque no acabé de contestar a eso. Bueno, y podemos pasar entonces a la última presentación.